Hoy tengo el privilegio nuevamente de compartir la palabra y me acomodo. Parece que uno estuviera de pronto leyendo en la Biblia, el periódico o viendo las noticias de ayer y de hoy. A veces cuando la gente dice que la Biblia es anticuada, que eso es para otra cultura, eso es para otro tiempo, eso es para gente que vivió hace rato, eso ya no aplica para nosotros. Y uno la abre y uno dice, es exactamente lo que pasa hoy. Hoy quiero que tomemos como base un versículo que está en Mateo 5, perdón, versículos 14 y 15. Mateo 5, 14 del 14 al 16, perdón. En la Nueva Traducción Viviente dice así, habla Jesús y dice, ¿me escuchan bien ahí? Voy a hacer cómo hace el micrófono. ¿Está bien? Ah, bueno. Ustedes son la luz del Sí, se mundo. escucha bien. Ok, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces Jesucristo está diciendo que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, significa que Dios ha tenido misericordia de nosotros para hablarnos, para revelarnos su voluntad. Y que cuando esa palabra entra en nosotros, entonces empieza a arder en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Ahora, él dice, una lámpara no se enciende para ponerla debajo de la mesa, sino que se coloca en un lugar alto donde puede iluminar a todos los que están en la casa. Es decir, que si usted y yo ya hemos escuchado en algún momento una palabra de parte de Dios, obviamente basada en la Biblia, que nos haya confrontado, que nos haya exhortado, que de pronto nos haya llamado la atención, o que nos haya dicho, o que nosotros hayamos tenido que decir, esto solo lo sabía él, esto solo podía hablármelo alguien que tuviera un conocimiento superior, porque yo a nadie más se lo he contado. Entonces usted puede decir que ya ha escuchado la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios nos habla, normalmente lo hace con tres intenciones. La primera de ellas tiene que ver con una exhortación, ¿sí? Dios no es un Dios que hable por hablar. La palabra dice que, pues, cuando Dios empezó a hablar, al menos en la Biblia, dice que fueron creados los cielos y la tierra. Nada más eso, con su palabra. Así que cuando Él habla, suceden cosas grandes. Entonces, cuando nos habla, puede que nos hable para exhortarnos, ¿sí? O puede que nos hable para darnos una instrucción. O puede que nos hable para llamarnos a servirle. Usted sabrá qué tipo de mensaje ha escuchado de parte de Dios, ¿sí? Y respecto al punto de el llamado a servirle, hoy quiero que veamos un tema que he titulado Un llamamiento santo. Y vamos a ver la forma como Dios hizo un llamamiento santo con uno de los ejemplos, de tantos ejemplos que hay en la Biblia. Vamos a ver un llamamiento que realizó Dios a un personaje cuando lo llamó desde una zarza en llamas. ¿Alguien sabe de quién hablamos? Juan sabe de quién hablamos. Juan David. Moisés. A Moisés, sí señor. A Moisés Dios lo llamó desde una zarza que ardía. Y vamos a basar el tema de hoy en el libro del Éxodo, capítulos 3 y 4. Para que abra su Biblia, prenda su Biblia. Libro del Éxodo, capítulos 3 y 4. Pero resulta que antes de entrar en materia, los contextualizo un poco respecto a la vida de Moisés. Porque el llamamiento de Moisés lo hace Dios cuando él tenía 80 años. Y 40 años atrás, y hacía 40 años más bien, Moisés venía pastoreando ovejas. Entonces hay que ver un poco el contexto de la vida de Moisés para saber de dónde venía y por qué y qué significa el llamado que Dios le hace. Resulta que Moisés nace en una época en la que estaban, por orden del faraón, estaban siendo asesinados todos los bebés que nacían varones.
¿sí? Y pues sabemos la historia de que la mamá de Moisés entonces lo mete en una canastica, lo lanza al río Nilo, ¿sí? Y la hija del faraón lo recupera del río y lo lleva a su casa y le permiten que lo críen como hijo suyo. Es decir, que pasa a ser nieto del faraón. Ahora, fue criado entonces como un miembro de la realeza, bajo las condiciones propias de ese estrato socioeconómico. En algún momento, Moisés se da cuenta de la opresión que estaba viviendo un israelita por parte de un egipcio, lo estaba sometiendo, estaba abusando de su poder y de su autoridad, y Moisés entra en cólera y queriendo hacer justicia, entonces termina matando al egipcio. Por eso les digo que parece, parece no estar leyendo, viendo las noticias de ayer o de hoy, porque eso no es de hace unos años, eso es la historia de toda la humanidad. Desde que el ser humano cayó y pecó contra Dios, hemos vivido en esto. Hombres contra hombres, nación contra nación, todos contra todos. Y algunos, cuando demuestran esa carga que sienten contra las injusticias, entonces han decidido por sus propias manos intentar hacer justicia. Y Moisés fue uno de ellos. A sus 40 años, entonces Moisés tiene que huir de Egipto, siendo él hijastro del faraón, ¿cierto? Por ser adoptado. El faraón emite un edicto donde le sentencia orden de captura y de muerte a Moisés por haber asesinado a este egipcio. Entonces Moisés tiene que huir de Egipto. Él consigue esposa finalmente, se casa, tiene 2 hijos, ¿sí? Y dura 40 años pastoreando ovejas. Y a los 80 años, Dios se le manifiesta y lo llama. Esto de pronto, antes de entrar en materia, una aplicación ahí para eso, de pronto, ¿alguno cree que está muy joven? ¿O alguno cree que está ya muy anciano para que Dios lo llame y lo use? Él tenía 80. Él tenía 80 y a sus 80 años Dios lo llama. Me parece muy interesante porque todas las cosas que Dios hace son de una manera muy diferente, muy fuera de lo común. ¿Cómo es que llama a una persona a los 80 años a que le sirva? Y Salomón en sus proverbios dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Qué pasó con Moisés? ¿No había leído el proverbio? ¿O qué pasó? Y vamos a ver cómo es el llamado que Dios le hace a Moisés entonces. En el libro del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 2, vamos a leer del versículo 1 al 2. Dice, voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice, Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto. Póngale mucho cuidado a la lectura porque hay muchos detalles en medio de los versículos. Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Varios detalles. Primero, Moisés era una persona diligente y fiel en el trabajo que hacía. Llevaba 40 años siendo pastor de ovejas. Y aquí hay una primera aplicación, es que primero, Dios no llama a gente desocupada. Dios no llama a gente desocupada. El problema de llamar gente desocupada es que la iglesia y la religión se le vuelven su vida y se vuelven legalistas y religiosos y ya no quieren salir de una iglesia. Entonces olvidan su familia, olvidan su casa, olvidan que de pronto tenían incluso una vida medio armada por la religiosidad. Entonces Dios siempre llama a personas ocupadas, llama a personas diligentes, llama a personas que incluso no les alcanza el tiempo. Los llama para que después les alcance el tiempo. Personas que están oprimidas, sometidas, incluso, y mire la labor que estaba haciendo Moisés. Era un pastor de ovejas. Y ya hemos escuchado mucho que la labor del pastoreo de ovejas no era una labor muy honrosa, no era muy digna incluso para un hombre, porque incluso se las delegaban a las mujeres. Y Moisés llevaba 40 años siendo pastor de ovejas.
Es decir, era un hombre fiel en su labor, humilde pero fiel en su labor. Si realmente nosotros quisiéramos escuchar un llamado de Dios, deberíamos primero ser personas ocupadas. Puede que no sea el oficio más agradable el que estemos desempeñando. Puede que ni siquiera sea algo para lo que hayamos estudiado. Puede que no sea lo mejor remunerado y que la carga laboral y los horarios no sean los mejores para nosotros. Pero ya cumplimos el primer requisito para que Dios nos llame a servirle. Usted va a decir, bueno, hay una carga más. Es que el horario, el salario, los trotes, mi jefe, eso no basta. Y ahora me va a sumar una carga más. Usted ha cumplido el requisito primordial para que Dios le llame el primero. Estar ocupado, es ser fiel en la labor en la que Dios le permitió estar. Lo mejor es que Dios lo encuentre en ese lugar siendo diligente y fiel, porque es una de las características de lo que Dios busca en una persona, su fidelidad. Y la fidelidad es, creer yo que es sinónimo de la disciplina, y habla de las cosas que yo debo hacer incluso cuando no me siento motivado a hacerlas. Eso es ser fiel en el trabajo en el que estoy desarrollando. Segundo, versículos 3 al 4. Dice así, entonces dijo, voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. Porque lo normal es que una zarza se queme, ¿cierto? Eso pasa en el campo. Vemos los incendios que hay en Estados Unidos, en Australia, en muchas partes, porque el verano y la contaminación y muchas cosas hacen que se generen incendios. Pero se consumen los bosques. Lo curioso aquí era que no se consumía la zarza. Versículo 4 dice, el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza. Así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y el Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Respecto a este llamado, nosotros debemos entender de que Dios conoce nuestro nombre. La palabra dice, es bien fuerte la comparación el argumento, porque Dios le prometió a Abraham que tan incontables como son las estrellas en el cielo, iba a ser su descendencia. Y la ciencia, la cosmología en este momento y la astronomía reconoce que no hay forma de contar las estrellas. Hacen estimaciones, pero muy lejanas, muy vagas. También no hay ninguna entidad que pueda decir cuántas personas han existido a lo largo de la historia de la humanidad, porque son incontables. Y resulta que la palabra dice que Dios conoce el nombre de cada una de las estrellas y a cada una las llama por su nombre. Las que nosotros no podemos contar, Dios las conoce una por una. Las estrellas también hacen referencia a los ángeles del cielo. Pero Dios conoce el nombre de cada una de ellas. De las incontables para nosotros, Dios conoce cada una de ellas. Y si conoce el nombre de cada una de ellas, ¿cómo no va a saber nuestro nombre? Incluso cuando llama a Moisés, lo llama 2 veces. Usted no sé si le ha pasado en la calle que de pronto usted va caminando y escucha que alguien de pronto pronuncia su nombre. O de pronto, puede que lo haya escuchado, puede que simplemente le dijeron otra cosa y usted creyó que era su nombre. Pero cuando alguien dice, Rubén, Rubén, usted dice, eso sí es para mí. Si alguien dice Moisés, alguien iba a decir otra cosa, o el susurro, el viento, cualquier ruido. Pero cuando dice Moisés, Moisés, Dios quería que Moisés estuviera seguro de que él lo estaba llamando. Y de esa misma forma sucede con nosotros. Cuando Dios nos llama, nosotros escuchamos nuestro nombre. Puede que no audiblemente, pero sabemos que el mensaje que Dios nos está dando en ese momento es exactamente para nosotros. Y que por nuestro nombre nos llama y nos dice, Carolina, Carolina, Rubén, Rubén. Por cada uno de nuestros nombres nos llama. Y 2 veces lo hizo con Moisés para estar seguro, para que él estuviera seguro de que era Dios quien lo estaba llamando. Luego le dice, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es tierra santa.
Y la palabra dice que Dios había descendido, más adelante lo vamos a ver, Dios había descendido a ese lugar, al monte de Horeb. Y no necesariamente el lugar era una tierra santa, sino que por el hecho de Dios haber descendido, ya ese lugar era tierra santa, ¿sí? Es decir, que el solo hecho de estar en la presencia de Dios ya implica estar en un lugar santo. Ahora Dios le dice, quítate el calzado. Y el calzado, como lo vemos en uno de los estudios que hacemos entre semana, cuando hablamos acerca de los animales puros e impuros, Caro estuvo en ese estudio, se hablaba acerca del animal que tenía la pezuña hendida o el animal que tenía casco, donde el casco hablaba acerca de la separación entre nosotros y el suelo, que era considerado impuro. De esa misma manera funciona con el calzado de Moisés en ese momento o de nosotros, que en ese tiempo eran pues sus sandalias. Ahora, Dios le dice, quítate el calzado. Y cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios, Dios nos pide que nosotros nos despojemos de. Digamos que una de las interpretaciones o de las interpretaciones que se le podría dar al tema del calzado y de la petición que Dios le hace tiene que ver con la sociedad. Porque la palabra dice que él había llevado las ovejas a través del desierto y las había llevado hasta este monte. Es decir, que sus pies seguramente venían sucios, sus sandalias. Por lo tanto, Dios le dice, quítate el calzado, ¿sí? Y así como Moisés tuvo que dejar su calzado para poder entrar en la presencia de Dios, hay algunas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que tenemos que empezar a dejar cuando Dios nos hace un llamado. No sé, cada uno sabrá cuál será sus sandalias. Pueden ser hábitos, pueden ser actitudes, puede ser su ego, su orgullo, su soberbia, su avaricia, algún hábito inmoral. Pero cuando Dios nos llama, nos empieza a decir, quítate eso que impide que tú estés en este territorio santo. Ahora alguien diría, bueno, pero no se supone pues que no es en nuestras fuerzas, que yo no decido en qué momento dejo el pecado. Y eso también lo vimos en alguno de los estudios. Y hablábamos de que en este momento, cuando el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, ya nosotros sí empezamos a luchar contra el pecado. Antes nos daba igual, antes nos parecía que era normal, por lo tanto no podíamos, ni siquiera queríamos tomar la decisión de empezar a dejar malos hábitos. Ahora que el Espíritu de Dios habita en nosotros, sí podemos decir, yo debo dejar esto, yo debo dejar lo otro, yo debo quitarme este mal hábito. Y eso no se trata de luchar en nuestras fuerzas, sino de tomar una decisión y ser consecuente con la carga que ya hay en nuestro corazón, con la convicción de pecado que Dios ya nos ha dado. Cada uno de nosotros entonces debe saber qué representan esas sandalias para cada uno de nosotros, para poder entrar en el territorio santo de Dios. Versículos 7 al 10 del mismo capítulo. Dice, luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. El versículo 9 dice, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Hay un propósito en el llamado de Dios. Y el propósito tiene que ver con el clamor de alguien. Hay una oración que puede que tenga su nombre o el mío. Y cuando Dios nos llama para un propósito. Porque nosotros podemos ser la respuesta para alguien que esté orando por una sanidad, por un milagro, por una palabra, por una demostración incluso de amor, por la enseñanza del mismo evangelio. Hay gente que vive, la mayoría de gente en el mundo que vive sin Dios, viven cautivos, viven esclavizados por el pecado, viven vidas amargadas, viven cargando las consecuencias de su desobediencia. Y el versículo 8 me impacta porque dice, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra
hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. Eso era en el contexto del pueblo de Israel, que Dios quería liberarlos de la esclavitud de los egipcios, pero en este tiempo la esclavitud de la cual Dios quiere liberar a esas personas que están en cautiverio es la esclavitud del pecado. Y de esa esclavitud solo podemos salir por medio de la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo es el verbo, el Hijo es la palabra, el Hijo es el Evangelio. Así que usted y yo debemos ya ser instrumentos para la obra de Dios, para enseñar su palabra, para liberar a esas personas, para que puedan ver y puedan cambiar su vida. Versículos 11 al 12 dice, pero, aquí entra la parte humana, pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia cuando nos asignan una labor en la iglesia, en un grupo, en cualquier parte, Dios nos habla y venga, ¿y qué va a pasar con esa persona? Dios como esperando a ver quién levanta la mano, qué voluntario hay, quién irá, quién irá, no, pues, si hubiera alguien voluntario y nosotros no, pero Señor, es que la pregunta de Moisés, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para ir allá? Es que no me van a creer, es que no, es que yo ni siquiera hablo bien, es que yo ni siquiera tengo los recursos, ni siquiera tengo la presencia, ni siquiera entiendo bien lo que usted me está mandando a hacer. Y mire la respuesta de Dios. Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Parece contradictorio porque la pregunta de Moisés es, ¿y quién soy yo para ir a hacer esa labor? Y la respuesta de Dios hubiera podido ser, usted es un viejito de 80 años, usted es un pastor de ovejas, usted a la edad que tiene ni siquiera tiene ovejas propias, porque las que está pastoreando son de su suegro. Es decir, usted no tiene recursos, usted es un pobre, pero la respuesta de Dios es, ve, porque yo iré contigo. Es decir, que no hay excusa porque el llamado de Dios no está fundamentado en nuestras capacidades, sino en las de Él. Y cuando nosotros le presentamos excusas a Dios, por ejemplo, no tengo tiempo, no tengo capacidades, me da pena de esto, me da miedo de lo otro, no tengo los recursos, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Ante cada debilidad de nosotros, Dios siempre tiene una respuesta. Él dice, ve, porque mi presencia irá contigo. Yo iré contigo. Hay muchas excusas. Mira el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Yo en algún momento utilicé esa excusa. No, pero es que ¿qué me van a creer? No, es que no, esa gente como sabe. Esa gente como es de astuta. Esa gente como no, con tantos recursos que van a necesitar de Dios. Y la palabra dice, capítulo 4, del 1 al 5, dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Moisés respondió, una vara. Versículo 3 dice, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés la agarró, la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Y la pregunta que Dios nos hace es, ¿qué tiene en sus manos? Señor, pero yo ¿cómo voy a ir? Dios le dice, ¿qué tiene en sus manos? Ya les cuento un poquito, porque el tiempo de pronto es apremiante, un poquito cómo fue el llamado mío de Dios. Y varias veces les he comentado que yo duré 5 años calentando banca en un grupo.
en este mismo que hoy lidero. Y estaba dedicado a mis estudios, estaba en la universidad, creía que en la ingeniería y más en la electrónica había descubierto las respuestas a todos los enigmas y misterios más ocultos del ser humano. La ciencia, claro, ahí está todo, pero no había respuestas para todo. Y Dios empieza a hablarme, empieza a decirme, hay que ir. Yo le digo, pero ¿de dónde? No conozco su voluntad, no lo conozco a usted. No me van a creer, yo no tengo autoridad para hablar de eso. Yo soy un pecador. Y Dios me pregunta, ¿qué tienes en la mano? Yo le digo, bueno, de pronto creo que tengo buena comprensión lectora, puedo que entienda algunos fenómenos físicos, puede que entienda algunas situaciones, puede que tenga de pronto algo de habilidad para expresarme en la parte oral. Y Dios dijo, con eso basta. Pero no por mis capacidades o por lo que yo tenía en ese momento, sino porque Dios usa cualquier cosa. Cualquier cosa que tengas a la mano, Dios te pregunta, ¿qué tienes a la mano? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué contactos tienes? Eso yo lo voy a usar. Y Dios usó lo que yo tenía a la mano para que eso que yo creía que iba a ser una limitante para enseñar su palabra, hoy sea una ventaja. Hay un detalle muy personal respecto a ese llamado, porque yo recuerdo que tuve una novia en el grupo, Rubén la conoce, Juan José la conoce, tuve una novia en el grupo y ella me contó que uno de los muchachos del grupo, que ya llevaba mucho tiempo, le dijo que qué hacía conmigo. Pues ella ya era conocedora de la palabra, una muchacha, una niña muy disciplinada, muy temerosa de Dios. Ya en ese momento ya enseñaba, ya sabía, ya interpretaba muchas cosas y yo nulo, ¿saben? A mí me daba incluso me daba pena llevar una Biblia a la iglesia porque me daba pena, porque no sabía buscar. Ni siquiera había buscar en la Biblia y me daba pena. Ella me contó que él le dijo que qué hacía conmigo, que yo no estaba a la altura de ella, que ella necesitaba un hombre de Dios. Yo le dije, ¿y tú qué piensas de eso? Entonces ella me dijo, yo sé lo que Dios va a hacer contigo. Así nomás. Yo hoy lidero el grupo en el que en algún momento estuve calentando banca. Por física, misericordia y gracia de Dios. Porque un día le creí cuando él dijo, abre tu boca que yo la llenaré. Porque con mis excusas yo dije, no, nunca, yo no soy capaz de eso. Yo hablo de otras cosas, yo hablo de chistes de doble sentido, yo hablo de cosas inmorales, yo hablo de forma obscena, yo no mantengo muy bien relacionado, yo no tengo los mejores hábitos, yo no. Dios me dijo, abre tu boca que yo la llenaré. Y ahí no pararon las excusas. Mire del versículo 10 al versículo 11. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ni ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Otra vez un pero de Moisés. Y ahí me encanta otra vez la respuesta de Dios, porque sí recuerdan de alguien que hace 2000 años querían tentarlo y hacerlo caer con preguntas acerca de la ley y él salía adelante por otro lado. Con unas respuestas que uno decía, ¿qué? Eso no estaba escrito. Eso no estaba en la ley. ¿Usted de dónde sacó eso?
Cuando Moisés le dice al Señor él es, que él realmente no tiene habilidad para hablar, Dios le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Usted puede sacarle todas las excusas que quiera a Dios, pero ninguna de sus excusas son válidas. Pero si usted sigue buscando excusas, seguramente va a encontrar una que al menos para usted va a ser válida. Y va a llegar a un punto en el que Dios le dice, está bien. ¿Saben? En mi casa física, en mi hogar, Dios ya había llamado a una persona para que llevara su palabra. Pero creo que sacó todas las excusas. En algún momento dijo, no quiero escuchar más, no quiero hablar de lo que me has dicho y no quiero ver la zarza. Y pasó como le pasó igual a Moisés aquí en el mismo capítulo. Dice el versículo 13, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió de ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón. Se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar, a ti y a él. Les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Versículo 17. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Después de tantas excusas, Dios le echa un vistazo al hermano de Moisés. Y si hay un Moisés que no quiere atender al llamado de Dios, pues Dios va a buscar un Aarón. Pero su palabra y su propósito se va a cumplir. Porque siempre se hace la voluntad de Dios. Ya para concluir, nos damos cuenta primero que en esos arranques de justicia o de justicieros que nos dan por tantas situaciones que suceden en el mundo, Moisés no fue ajeno a esto. Pero en ese momento en que quiso hacer justicia, Moisés falló. Y Moisés simplemente falló porque él no había sido enviado por Dios. Y hasta los 80 años tuvo que esperar para que nuevamente Dios lo llamara y le encomendara una labor. Eso no tiene que ser el patrón de llamamiento de Dios en cuanto a la edad. Hay personajes en la Biblia que han sido llamados muy jóvenes, otros, como Moisés, ya muy ancianos. Pero la condición radica en nosotros, porque somos nosotros quienes retrasamos los procesos de Dios. Porque los tiempos de Dios, esto es otro tema, pero una de las formas de medir los tiempos de Dios no es cronológicamente. Cuando pase tanto tiempo, tantos segundos, minutos, horas, años, días, semanas, sino cuando se cumpla una condición. Cuando haya la madurez necesaria para, cuando haya la conducta de corazón necesaria para, incluso es una de las condiciones para el rapto de la iglesia, al menos a nivel bíblico. Y es la condición de que la iglesia pase de ser la hermana a pase a ser la esposa y tome actitud de esposa. Porque Dios no va a venir por su hermana,
va a venir por su esposa. Y la esposa tiene autoridad sobre las cosas de su esposo, mucho más que la hermana. Y esto es otro tema. Normalmente Dios nos llama en nuestros desiertos. En el momento en que usted está pasando por esa prueba que no ve salida, me parece a mí que Dios aparece como el Salvador. En una condición en la que usted ya definitivamente no tiene ninguna otra alternativa, para que usted no tenga duda de que solamente Dios pudo sacarlo de esa situación. Porque somos tan tercos y tan duros que si vemos otra alternativa decimos, uy, gracias al universo. Uy, gracias a la madre naturaleza. Uy, gracias a quién sabe que las energías, a los mantras, a los chakras, a un familiar. Pero Dios permite que lleguemos a lo más profundo de nuestra condición para que tengamos que reconocer que solamente Él nos sacó de ahí. Una recomendación: cuando usted vea esas zarzas ardiendo, lo mejor es que tenga la actitud que tuvo Moisés y diga, aquí estoy, Señor. No sé cuál haya sido la zarza suya. No sé cuántas veces seguramente Dios había intentado llamar a Moisés y Moisés no atendía. Es probable. ¿Será que Dios tenía que esperar a que Moisés matara a un egipcio para poderlo llamar? Yo creo que la esclavitud y la opresión venía desde hace mucho tiempo. Pero hubo una condición que se tuvo que cumplir en Moisés para que Dios lo llamara. No sé cuál sea su zarza. Lo extraordinario de la zarza, realmente ya vimos que no era que la zarza estuviera ardiendo, sino que la zarza no se consumía. Y el asunto aquí es que Dios utiliza cosas comunes para hacer unos llamados extraordinarios. Dios utiliza cosas comunes para hacer llamados extraordinarios. Sí, veo que cuando Dios se le revela a Moisés, ese punto no lo tocamos, pero cuando Dios se revela a Moisés y Moisés le dice, pero si yo voy, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me envió? Y Dios le dice, el yo soy te envió. Diles que el yo soy te ha enviado. Y esa es una de las condiciones para que nosotros podamos empezar a hacer la voluntad de Dios. Que el yo soy se revele a nuestra vida. No sé con qué atributo se manifestó a usted Dios cuando lo hizo la primera vez. Pero para mí, que creía haber encontrado todas las respuestas en la ciencia o en la academia, el Señor me dijo, yo soy el verbo. Yo soy la información, yo soy el logo, yo soy la sabiduría. A otros seguramente en una condición de enfermedad les dijo, yo soy tu sanador. A otros en condición de escasez les dijo, yo soy tu proveedor. Pero hasta que cada uno de nosotros no tenga un encuentro con el yo soy, no va a poder hacer la voluntad de Dios. Hebreos 3:15 dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y a mí me impacta porque, haciendo el estudio, pude hacer una comparación entre dos versículos que realmente nunca los había relacionado. Cuando Jesucristo está entrando a Jerusalén y toda la gente del pueblo, todo el pueblo lo alaba. Los fariseos dicen, dile a tu pueblo que calle. Y el Señor dice, de cierto te digo que si esta gente calla, las piedras hablarán. Y encontré un pasaje muy espectacular en el libro de Ezequiel 36:26, cuando el Señor dice,
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo tengo que decirles que quien hoy les habla es una de esas piedras, dura, llena de soberbia, llena de arrogancia, de dureza. Pero si nosotros callamos, Dios va a usar piedras. Yo creía que iba a usar las piedras físicas, pero realmente me parece que habla las piedras de la dureza del corazón. Y tuvo que cambiarme el corazón de piedra por un corazón de carne para que yo hablara en su nombre. Oremos. Padre, hoy oro, Señor, para que tu Espíritu nos llene de convicción respecto a tu palabra, mi Dios. Hoy oro, Señor, para que si esta es palabra tuya, mi Dios, la respalde, Señor, con convicción por medio de tu Espíritu, para que tus llamados, Señor, que es un llamamiento santo, llegue a las personas que hoy escuchan este mensaje. Hoy te pedimos, Señor, que derribes todas esas excusas que nosotros tenemos para no servirte, para no enseñar tu palabra. Que nos llenes de argumentos, Señor, que nos arrumes, Señor, que nos arrincones, Padre, y que nos dejes sin alternativa para reconocer que tú eres la única respuesta a todo. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el gran yo soy. Y que a Moisés no le respondiste como él esperaba respecto a quién era él, porque no se trataba de las habilidades de él. Porque antes de que fueran todas las cosas, tú ya eras. Cuando las cosas ya estaban creadas, tú sigues siendo. Y en la eternidad, Señor, cuando estemos contigo, tú seguirás siendo. Así que no se trataba de las características o las cualidades de Moisés, sino de quién eres tú quiénes somos cuando entras tú en la vida de nosotros. Hoy te pedimos que nos llenes de esa hambre y de ese deseo, Señor, por conocerte cada día más. Y te pido para que reveles cada día más tus atributos a quienes aún no te conocen, Señor. Para que podamos con denuedo, sin temor, enseñar tu palabra y hablar en tu nombre y ser testigos tuyos. Hoy reconocemos y entendemos, Señor, que podemos ser la respuesta a las oraciones de muchas personas y que hoy en un mundo que clama por justicia, que clama por verdad, que clama por sus derechos, la única verdad, la única justicia y la única respuesta eres tú, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser obreros fieles en tu obra y que nos llenes de la fortaleza necesaria, Señor, para cumplir tu propósito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.